Habíamos comenzado, en veces anteriores habíamos comenzado el capítulo 1 del conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén. Habíamos visto ya ese contraste Hermana, entre solamente esa se ve la... situación hermosa. ¿Sí? Hermana Gloria, solamente se ve la imagen, no se ve nada, no se ve usted. A ver. Hay un problemita acá con la cámara, a ver. Quiero salir del Zoom para poder resolverlo y no puedo. Está un poquito trabado. Bueno, a ver. Vamos a cambiar de cámara, si no. A ver si ahí con la cámara del celular. Ahora sí. Ahí está, sale un poquito cortada la imagen, pero sale. Ahí estamos. Disculpen los inconvenientes. Gracias por la paciencia, hermanos. Bueno, aquí estamos entonces. Estábamos comentando cómo ya en la ocasión anterior nosotros habíamos visto el contraste que Jesús establece entre esa maravillosa escena de Jerusalén, tan bonita, tan bella, y en contraste con la escena que Jesús veía en presagio de lo que iba a ocurrir años más tarde. La destrucción y cómo no iba a quedar piedra sobre piedra. Luego estuvimos viendo también el incansable cuidado que Cristo mismo había tenido con esa vida escogida y cómo ellos se habían burlado de los profetas de Dios y bueno, cómo el cielo les había regalado, se había derramado todo el cielo en un don que era Cristo mismo. Así que bueno, vamos a hacer lo que solemos hacer cada clase. Vamos a comenzar haciendo un repaso a través de una actividad donde pueden participar tanto niños como adultos. Queremos que puedan participar en familia, niños y adultos, por igual, ¿sí? Vamos entonces a pasar al repaso. Repasemos. Bueno, como lo solemos hacer, entonces acá tenemos este crucigrama. Les voy a recalcar entonces para que pueda ser participativo, interactivo y al mismo tiempo lo podamos hacer con orden, que nos podamos escuchar unos a otros. Vamos a pedir entonces que podamos tener un tiempo para terminar de leer cada punto y al finalizar, entonces les voy a pedir que puedan, si es posible, mejor levantar sus manos o hacer alguna indicación para que entonces le podamos conceder el turno a alguien y que se pueda escuchar bien claramente lo que dice esta persona, ¿sí? Vamos a ir uno por uno, vamos a ir tratando de participar todos, ¿sí? Cuando ya hemos participado, tratamos de darle oportunidad a otros. Bueno, si vemos que otros no responden, no participan, nadie la sabe, bueno, volvemos a participar, no hay problema. Pero tratemos de participar todos y repartir lo más posible. Tenemos este crucigrama con 15 consignas, ¿sí? Que son las que podemos ver aquí al costado. Para poder ir completándola de una manera un poco más interactiva con la pantalla, me voy a venir acá al Word, ¿sí? Donde tenemos ahí el crucigrama para ir completándolo. A ver,
No me quiere cambiar de pantalla, está como un poco lento. Aquí. Bueno, primera consigna entonces. Consigna número 1. A ver, voy a achicar un poquito. Creo que está lento porque tengo un programa fuera de lo habitual abierto que me enlace bastante la computadora. De por sí está bastante lleno. Bueno, entonces, ¿alguien me podría ir leyendo la primera consigna, por favor, de su hojita, mientras esto se decide a achicarse, a dejarnos leer? ¿Algún voluntario para ayudarme a leer la consigna y responderla de paso? Sí, lo que pasa que es que aquí aparece el crucigrama ese, pero no aparece, dice Claro, para resuelva el alguien que lo haya crucigrama. podido imprimir en el papel, que lo tenga a mano, si alguien lo imprimió para poder resolverlo, entonces si alguien podría leer la número 1. Yo sé cuál es la respuesta, pero no sé la frase textual. Y a esto no me está funcionando con mucha rapidez. ¿Alguien lo tiene en papel? Voy a tener que cerrar el programa porque esto me está entorpeciendo mucho acá en la clase. No vamos a poder hacer nada fluidamente. Quería grabarlo de manera directa, pero voy a tener que grabarlo de su YouTube después, porque así no se va a poder. ¿Nadie lo tiene en papel entonces? Bueno, vamos a leerlo directamente de acá. El hijo de la promesa que no ofreció resistencia era y ahí viene la parte para completar, era de la ofrenda del Hijo de Dios. ¿Un qué era de la ofrenda del Hijo de Dios? Bueno, se achica y se agranda excesivamente. ¿Alguien pudo completar esa primera consigna que va ahí en la primera línea de casilleros? El hijo de la promesa que no ofreció resistencia era de la ofrenda del Hijo de Dios. ¿Alguien tiene la palabra allí? ¿Nadie? Era un tipo. Algo similar a un tipo, porque igual podemos ver que tiene más de 4 espacios, ¿sí? La palabra tipo entraría solamente en estos 4 y nos estarían sobrando 3 casilleros, así que tiene que ser otra un poquito más larga. Un prototipo, un ejemplo, un modelo, pero por ahí va la situación. No, según dice ¿tienen ahí el conflicto a mano? Acuérdense que estamos tomando bastante textualmente lo que dice el conflicto de los siglos. Y estamos recorriendo con este repaso el párrafo 1, perdón, del párrafo 4 al 6, ¿sí? Párrafo 4 al 6. Tomen sus conflictos de los siglos, ¿sí? Y vamos a ir completando según lo que está allí en el texto, ¿ok? La palabra que tenemos aquí, entonces, a ver, es emblema, ¿ok? Esa es la palabra que usa el conflicto de los dos. Y de hecho, en el inglés, textualmente dice también emblem, ¿ok? Emblema. Esa sería la palabra. Nosotros recuerden que acá en el centro tenemos marcada una línea, ¿sí? Y esto aquí se va a formar una frase clave, ¿sí? Una frase que tiene que ver con el tema de la lección. Ok, segunda consigna.
Entonces, acuérdense, párrafos 4 al 6 son los que estamos trabajando. El segundo es bien fácil, creo yo. Nos dice, ante los ojos de Jesús se abría la historia de más de años en favor especial y cuidado vigilante de Dios. La historia de cuántos años, la historia de más de cuántos años se abría ante los ojos de Jesús cuando él contemplaba allí a Jerusalén con todos esos lugares que tenía diferentes recuerdos, ¿no? El pueblo había vivido diferentes cosas en diferentes lugares de ese lugar, de Jerusalén, que él estaba contemplando. Entonces, como habían sucedido muchas cosas allí en ese lugar que él miraba, se abría ante sus ojos la historia de más de años de favor especial y cuidado vigilante de Dios. ¿Cuántos años nos dice allí el conflicto de los siglos? Empieza así el párrafo 4. La historia de más de años durante los cuales Dios extendiera su favor especial. ¿Okay? ¿Tienen ahí el párrafo? Hago una pregunta. ¿Tienen el conflicto de los siglos, hermanos, con ustedes? ¿No? ¿Lo tienen ahí en papel con ustedes? Si no tenemos ni siquiera el conflicto de los siglos, hermanos, no podemos estudiar el conflicto de los siglos. Es como que nos reunamos a estudiar la Biblia y no traemos la Biblia, ¿sí? Tenemos que tener el libro a mano y mirarlo cuando vamos haciendo el repaso, porque si no, no tiene un sentido que hagamos un estudio entre todos. Es como más una presentación. Este repaso es para que todos repasemos juntos, para que cada uno contribuya con su parte, ¿sí? ¿Cuántos conflictos de los siglos tenemos? Yo no lo La hermana tengo. María tiene en portugués. ¿Usted no lo tiene, hermana? ¿Tienen la No, lección hermano. que vimos la vez pasada? Yo se las envié, se las subí al Drive, el pastor se las pasó. ¿Tienen la presentación? Si no tienen el Hermana libro, Gaby, entonces pueden mirar la presentación. Dígame. es que yo no lo tengo porque como me estoy cambiando de casa, entonces todos mis cosas y mis libros están empaquetados. Ah, ya. Ok. Por eso estoy Bueno, en medio ahí de ese cambio. Perdón. ustedes vieron, hermanos, que en el grupo yo subí la presentación. Les recomiendo que puedan ir al grupo y bajarla. Simplemente descargan la presentación y ahí están las mismas cosas porque nosotros vamos poniendo el párrafo también en la presentación. ¿Okay? Así que si no tienen el libro, pueden bajar la presentación y ahí está. Lo que estamos viendo ahora está ahí. ¿Okay? Les recomiendo que vayan, que lo descarguen ahora mientras hacemos los ejercicios porque no tarda nada y entonces van a poder participar mejor, ¿sí? Bueno, 1000 años es la palabra, ¿sí? Perdón, Bueno, hermana, yo le dije 1000 años y no me escuchó. No, hermana, no la escuché. 1000 años le dije yo. Ok, bueno, esa era la respuesta, 1000 años, muy bien. Seguimos con la siguiente. Allí en el monte Moria se había confirmado el pacto de bendición de los fieles. ¿Okay? ¿Con quién había hecho Dios el pacto originalmente? ¿Se acuerdan? ¿A quién se le había prometido una gran descendencia como las estrellas o como la arena del mar? A Moisés. Abraham. No, Abraham. Muy bien. ¿Y cómo se le llamaba a Abraham? Se le llamaba el de los fieles. El padre de la familia. Muy bien, el padre de los fieles. Esa es Ahí la respuesta. está. Ya ves, bueno. Muy bien, hermano. Bueno, ahora vamos a la cuarta consigna. En la era de Ornán, las llamas del sacrificio habían desviado la espada del ángel. ¿Cuál era la misión que tenía ese ángel y cómo se llamaba, por ende?
¿A qué había venido ese ángel? A la era de Ornán. Estaba allí por la ira de Dios, porque había, creo que era por lo del censo, ¿no? David había tomado censo y eso había desagradado a Dios. Y había una mortandad porque había venido ese ángel. El ángel, el ángel, el ángel. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Le llamaba ahí el espíritu del ángel. El ángel Gabriel. No. No tenemos el nombre de pila, sino que Mm. el ángel venía con una misión. ¿Sí? Entonces el ángel tenía ese nombre porque venía a crear una destrucción así. Entonces, ¿cómo se llamaba si venía a destruir? El ángel Destructor. destructor. Muy bien, hermana Eunice. Okay. Vamos viendo que se van formando. El pu, vamos a ir viendo qué frase se va a formar acá. Ok, vamos a la consigna número 5. Palabra al principio, había sido honrada por Dios por encima de toda la tierra. ¿Quién había sido honrada por Dios por encima de toda la tierra? ¿Qué era lo que Jesús estaba mirando en ese momento? ¿Qué era lo que Jesús estaba contemplando? ¿Se acuerdan? ¿Qué lugar de la tierra estaba contemplando él? ¿De qué trata el capítulo este? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a ser cuando Jesús venga en su segunda venida, esa todavía no. Ajá. Ajá. Era Jerusalén, ¿sí? Pero no la nueva, la Jerusalén. Jerusalén. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos con la sexta consigna. El Señor había escogido a Sión. Esto lo dice también la Biblia, ¿no? Tal cual, es palabra textual citada en la Biblia. El Señor había escogido a Sión, la había deseado por suya. Esto se encuentra, si mal no recuerdo, Salmo. La había deseado por un lugar, vamos a dar una pista, un lugar para vivir. ¿Ok? ¿Cómo sería? Por habitación. Muy bien, hermana Eunice, por habitación, habitación suya o por su habitación. Consigna 7. Allí descansaba, allí en ese lugar que estaba viendo Cristo, ¿no? Descansaba la base de aquella mística que unía la tierra con el cielo. ¿Okay? Escalera Era mística. lo que unía. Muy bien, hermana, la escalera mística, la escalera que había visto Jacob. ¿Y a quién representaba esa escalera? ¿Se acuerdan? A Cristo. A Señor Cristo. A Cristo mismo. Cristo. Dicha escalera, y acá fíjense que son 2 palabras las que vienen, no una sola, sino 2, porque acá tenemos un pequeñito espacio, ¿sí? Acá lo tenemos todo junto, sin espacio, pero en realidad son 2 palabras. Dice, dicha escalera abría al mundo el camino hacia el cielo. 2 palabras y bien largas. Fíjense, todo esto es bien largo. Acá cielo nos queda sobrado el espacio. Tendría que ser 2 palabras y más largas. Vamos a entrar en detalle porque está bien ubicada la hermana, ¿sí? La escalera va de la tierra al cielo, pero específicamente en el cielo ¿hay algún lugar que tenga 2 palabras y que sea largo el nombre? Lugar santísimo. En el cielo. Muy bien, lugar santísimo. Más específico todavía, el templo en el cielo, ¿no? Y el lugar santísimo específicamente. Por eso es muy importante el mensaje adventista, hermanos, porque
Esa escalera más específicamente va al lugar santísimo. Ujú. Vamos con la 9ª consigna. Si Israel como nación hubiera conservado su lealtad al cielo, Jerusalén habría permanecido para siempre como de Dios. Para mí pura. Para mí pura. Muy bien, se escucha un ruidito ambiental. A ver, hermanitos, entonces, si Israel se hubiese conservado leal al cielo, habría permanecido para siempre como que de Dios. ¿Cómo? Como una nación santa. ¿No? Un poquito más largo. Acá santa nos sobra el espacio. Elegida. Y tiene elegida, muy bien, elegida. Está afilada la hermana Eunice, está muy afilada. Se ve que le ha hecho bien el reposo, hermana. Vamos con la 10ª consigna. Pero la historia de ese pueblo favorecido era un registro de reincidencia o apostasía, según la versión, y de apostasía y qué. Algo similar a la apostasía, pero ya la apostasía es cuando eso otro se da de manera recurrente. ¿Okay? Rebelión. Apostasía ahí. Muy bien, hermana María, y rebelión. ¿Okay? La historia de Israel no había sido una historia de fidelidad, sino de apostasía y rebelión. Ujú. Bien. Y entonces nos dice, ya vamos a la consigna número 11. Israel se había burlado de los de Dios y menospreciado sus palabras y abusado de sus profetas. Se había burlado de los que de Dios. Estatutos. No, no estamos hablando de una cosa, sino de una persona enviada por Dios. Los profetas. Había abusado de los profetas y un poquito antes nos dice que se había burlado de los de Dios. Similar a profeta, pero no profeta. A los hijos de Dios. Los enviados. No. Muy similar a enviado, porque tiene que ver con la función de profeta también. ¿Cómo Mensajeros. se les llama? Exacto, iba a dar otra pista, pero ya, mensajeros. Okay. Se burlaban de los mensajeros de Dios. Siguiente Ya va. consigna. Quiero Aquel pueblo, Ya ven. aquel pueblo se había resistido a la del cielo. Habían abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades. A ver, de paso, no he preguntado hasta ahora, pero quiero saber si hay niños por allí y si algún niño también pudo hacer el crucigrama. Sé que los mandamos un poquito sobre la hora porque debido a los problemas que tuve la semana pasada, se me complicó para mandarlo antes. Así que bueno, entiendo un poco que quizá no lo pudieron hacer por eso, ¿sí? Pero si hay niños por allí también y se animan a participar, entonces los invito para que podamos participar juntos. Hoy veo que no se encuentra la hermana Marta, que es una de las hermanas que también participa más. Así que, bueno. Y la hermana Marjorie, que a veces viene afilada, hermana, ¿se anima a contestar esta consigna? Aquel pueblo se había resistido a la del cielo. Habían abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades. ¿De qué se ¿A qué suelen pueblo? burlar hoy en día incluso los cristianos? Del cielo. Se habla de que ese don de Dios se lo convierte muchas veces en algo barato
y se le llama la barata. ¿Qué sería esa palabra? A la cual se había resistido el pueblo de Israel. ¿Se han escuchado esta expresión de la barata? ¿Esa palabra no le suena? De la barata. ¿Cuál es la palabra? Cuando Dios nos da un regalo, ¿sí? La palabra de Dios. Que a nosotros no nos cuesta dinero eso. Entonces La se le palabra llama de así Dios. porque... Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Exactamente, esa es la palabra. Ellos habían, Su gracia, su gracia. entonces, habían resistido la gracia del cielo. La gracia de Dios. Sin embargo, Dios había tenido por su pueblo un amor más compasivo que el de un padre de sus cuidados. Esta es bien fácil. Un padre por su qué. ¿A quién cuida el padre? A sus hijos. Muy bien, entonces de un padre por él, el hijo. Hijo. Titular de sus cuidados. Muy bien. Y ahora ya estamos casi terminando. La 14 nos dice, cuando la protesta, la súplica y la reprensión habían fracasado, esta es la cita más hermosa de lo que hemos leído, hermano. Dice, Él les envió el mejor don del cielo. Es más, derramó todo el cielo en ese... ¿Cuál era? Son 3 letras, bien cortita y bien hermosa. Jesús. Derramó todo el cielo en ese solo, no, día no. Es parecido, empieza con D, pero estamos hablando de que en Cristo Dios derramó todo el cielo en un Don. don, en un regalo, podríamos decir Un también. don Ya de Dios Dios. nos regaló a su Un Hijo, don. nos lo regaló, ¿sí? Por eso es el don del cielo. No solamente nos lo regaló por ese ratito que vino a salvar a la humanidad, nos lo A la regaló por todo eternidad. el resto de la eternidad. La Porque eternidad. Cristo hasta el día de hoy es un miembro de la humanidad y lo Sí. seguirá siendo por toda la eternidad. Es Ujú. maravilloso de entender esto. Increíble. Y finalmente la última consigna nos dice, ¿no? ¿Qué exclamaba Cristo? Exclamaba, ¿qué más se ha podido hacer a mi viña? Exclama él, que yo no haya en ella. ¿Qué más se ha podido hacer que yo no haya Hecho. hecho? ¿Se podía haber hecho algo más que él hubiese hecho en su viña? Si hubiese quedado algo más por hacer, lo hubiese hecho. Lo Pero hubiera no, hecho. ya no quedaba más. Ya no quedaba nada que hacer. Ya había Ujú. hecho todo. Y aquí la frase que se formó es el pueblo elegido. Aquí tenemos entonces la frase de este crucigrama. Muy bien. Volvemos entonces aquí a nuestra presentación. Y aquí tenemos, bueno, la hermana Marta no está para sacar hoy la captura, pero aquí mostramos el ejercicio resuelto. Mostramos todas las respuestas. Yo no Muy bien, veo. Pues, terminado este repaso entonces, bueno, aquí también les había colocado para pintar, sería bueno que sus niños pudiesen comenzar, porque esto es un rompecabezas gigante. De aquí en más, hermanos, hoy con esta lección estamos comenzando con la primera pieza del rompecabezas, ¿sí? En la siguiente a poner otra pieza y así vamos a ver en 6 clases vamos a estar poniendo en cada clase una pieza, ¿sí? Si sus hijos no completan aquí, o ustedes no completan aquí esta pieza, entonces ya el rompecabezas no les va a dar completo,
¿ok? Entonces tienen que imprimir esta hojita y pintar esta pieza, recortarla y tenerla lista ahí es para que llegue la próxima pieza. Las vamos a ir coleccionando, ¿ok? Esto es muy bueno para los que tienen niños, que les gusta pintar. Después esto lo pueden armar y colocar como un cuadro. Va a quedar un cuadro muy bonito, muy artístico. Ujú. Bueno, vamos a ir un poquito, vamos a conocer un poco más de la historia del conflicto de los siglos. Y vamos a ir a la, perdón, debería ir decir tercera parte, porque ya estamos viendo la tercera parte sobre las ediciones del conflicto de los siglos, ¿sí? En la vez anterior, como podrán ver aquí, aquí tenemos como una especie de esquema de las distintas versiones que tenemos en inglés, ¿sí? Habíamos hablado de la primera edición de 1858, que tenía poco más de 200 páginas, era muy pequeña comparada con el conflicto de los siglos de hoy. Habíamos repasado muy rápidamente estas tres, porque en realidad estas tres son parte de la colección de la colección llamada El conflicto de los siglos, que va desde patriarcas y profetas hasta el conflicto. Pero no eran parte del libro en sí. Recién, y también destacamos el de 1884, que ese sí fue otra versión del libro El conflicto de los siglos. Entonces estas dos fueron las que más que nada hablamos. Hoy vamos a hablar de las centrales, ¿sí? La de 1888 y la de 1911. Entre estas dos se encuentra lo que realmente ya es el conflicto de los siglos tal como lo conocemos hoy. Luego, en ediciones posteriores, simplemente hubieron cambios accesorios, ¿sí? Cambios en el apéndice, o más que nada cuestiones de que no hicieron ningún cambio en el texto, simplemente cuestiones de ilustraciones u otras cosas. Pero ya lo que es el texto del conflicto de los siglos como tal, ya lo estamos viendo aquí en estas dos ediciones, ¿sí? La versión del año 1888 se titulaba La gran controversia entre Cristo y Satanás durante la dispensación cristiana. Este libro tenía 704 páginas. ¿Y qué contenía? Contenía el cuerpo del texto. Cuando hablamos del cuerpo del texto nos referimos a todos los capítulos del 1 al 42, ¿sí? Tenía lo que es el prefacio del autor, o prefacio de la autora, debería decir más propiamente, y tenía dos apéndices, uno general y otro histórico. Esta fue la última edición que no contenía índice. Es decir, ya en la próxima edición de 1911 ya se incorpora un índice. Comenzando en Europa durante su visita, este libro fue una reescritura ampliada, completa, de la edición de 1884. O sea, este libro de 1888 ampliaba el de 1884. ¿Quién lo publicó? Se imprimió tanto en la Review en Herald en el año 1890, como en la Pacific Press en 1889. Fue la primera de sus 5 series proyectadas de El conflicto de los siglos. Y bueno, aquí entonces Van Serrell, recordemos que este estudio nos lo ayuda a hacer Van Serrell, nos dice que en otra parte explicaremos por qué este libro no se imprimió en 1888, en ese mismo año, digamos. Se hizo en 1888, pero no se imprimió en ese año. Acá tenemos algunas imágenes de una edición muy antigua que encontramos allí en archive.org. Hermoso, esto yo se lo pasé al pastor Ismael por si lo quieren tener. Allí en una carpeta de Drive están todos estos libros, ¿sí? Para los que quieran, los que sepan leer inglés o simplemente tenerlo como un recuerdo. Bueno, aquí está.
fíjense qué fina la presentación de este libro, hermanos, ¿no? Realmente, bueno, ya se ve que nos dice, ¿no? Este libro fue entered according to Act of Congress in the year 1888 by Miss Ellen G. White in the office of the Library of Congress. En la Biblioteca del Congreso hay muchos libros antiguos que fueron llevados por sus diferentes autores para que en esa biblioteca quedasen, ¿sí? Quedasen esos libros. Y bueno, este libro está hasta el día de hoy en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. ¿sí? Y entonces por eso en archive.org lo pudieron escanear y compartirlo para que nosotros lo podamos ver. Acá vemos como Author's Preface todavía se le llamaba prefacio del autor en 1888, a eso que estuvimos trabajando antes del capítulo 1. Vemos bien ahí, bueno, varios capítulos, y que acá tenemos el capítulo 42, es el último, o sea que ya tenía 42 capítulos. Ahí también tenemos la lista de ilustraciones. Realmente, hermanos, este de 1888 tiene hermosísimas ilustraciones que las vamos a ir utilizando en las presentaciones. Es muy atractivo realmente este libro en cuanto a esa parte. Y acá vemos, bueno, ya también tenía su apéndice, ¿sí? Con esas dos secciones que mencionamos. Ahora vamos a ver un poquito del libro del año ya 1911, titulado El gran conflicto entre Cristo y Satanás, ya en lugar de 719 páginas. Tenía también apéndice, acá me olvidé de poner, sí, tenía apéndice, porque su contenido de hecho era el cuerpo completo del texto de 42 capítulos, más su prefacio, que ahora ya no se llamaba prefacio, en esta versión ya se pasa a llamar introducción, más 2 índices. Entonces ya el de 1911 es el primer conflicto de los siglos que tiene índices. Esta edición fue la primera en incluir índices, uno general y otro de las escrituras. Con la excepción de la de 1926, todas las ediciones posteriores tenían ambos índices. También tenía un apéndice. El apéndice fue revisado. Justamente esta es una de las grandes diferencias. ¿Sí, hermana? ¿Iba a comentar algo alguien? Ok, bueno, no hay problema, hermanos. Cuando quieran comentar, siéntanse libres. Bien, justamente esto fue uno de los cambios más notorios de la versión de 1888 a la de 1911, que el apéndice fue revisado. Los cambios en el texto consistieron casi totalmente en diferentes citas de historiadores, cuando los citados en la edición de 1888 no pudieron ser localizados, ¿sí? Entonces, esa fue mayormente la fuente de cambios que hubo, porque ellos quisieron corroborar, ¿sí?, en los libros de diferentes autores de los cuales el White citaba, y cuando no se podían encontrar esas citas, ¿sí?, quizá habían habido ediciones mucho más antiguas que no podían localizar, no podían encontrar. Entonces, bueno, ellos cambiaban la cita para que concordara con las citas que sí podían localizar. Ok, hermano, que me pone hermano PC, me dice que tiene el libro La gran controversia entre Cristo y Satanás. Entonces después si desea puede mostrarnos allí en la pantalla cuál es la versión que usted tiene, hermano o hermana PC. Que no sé quién, si se quiere presentar con nosotros, allí lo escuchamos o la escuchamos. Bueno, entonces esta fue la mayor fuente de cambios que hubo, ¿sí? Que no se localizaban por ahí algunas citas, ¿sí? Hermana Gabriela, el hermano Edgar estaba presentando el libro. A ver si ahí está. No sé si usted lo puede ver. No tenía, ok. Ok. Gracias, hermano.
Este me lo regalaron gran hace como 3 meses atrás, que lo iban a votar porque no sabían qué era. Ok. Ante la duda se tira un libro. Yo no sé, no entiendo esa política, hermano. Yo ante la duda lo conservo a los libros, no los tiro por las dudas. Gracias, hermano. Bueno, ¿quiénes publicaron esta versión de 1911? Fue impresa por la Review and Herald, por la Pacific Press y por primera vez bien por Southern Publishing Association. Southern Publishing Association. Yo no estoy segura, pero bueno, sabemos que Edson White fue el que estuvo trabajando allí en el sur y bueno, esta editora probablemente era de Edson White, que de hecho, bueno, según sabemos, en algunas ocasiones la Review y la Pacific Press se negaban a publicarle algunas cosas a Elena de White y ella tuvo que recurrir a esta editora de Edson White. Así que podemos, creo que sería el nombre de la editora de Edson White. Entonces, este libro de 1911 fue publicado por 3 casas editoras. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí?, de este libro. Esta es la carátula principal, ¿sí? The Great Controversy Between Christ and Satan, The Conflict of the Ages in the Christian Dispensation. Y acá vemos que dice copyright 1888, 1907, 1911, by Mrs. Ellen G. White. O sea, el último copyright es del año 1911. El libro. Y ahí este libro, hermanos, ya no es tan, para mi gusto, no es tan rico en ilustraciones como el de 1888. No sé por qué ellos eligieron quitarle estas ilustraciones, no las volvieron a colocar. Tiene muy bonitas las entradas, las presentaciones aquí de los títulos y todo, muy decorada esa parte, pero ya esas ilustraciones que estaban en el de 1888 ya en este libro no están. Este libro, al igual que el de 1888, tiene la misma cantidad de capítulos, 42 capítulos. Recordemos que en español nuestro Conflicto de los Siglos tiene 43 capítulos, porque se añade el capítulo 13 de la Reforma en España, ¿sí? Que este capítulo no fue escrito por Elena de White, pero sí fue autorizado por ella. Ya cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Y en Y aquí, cuanto bueno, a las sí. imágenes que aparecían, no hay ningún comentario de la sierva de Dios por qué no volvían a aparecer en los otros libros publicados. No hay ningún comentario. A mí quizás haya, pero yo la verdad es que no he podido investigar todavía en ese aspecto. No lo he podido hacer porque de hecho vi todas las ilustraciones y bueno, de acuerdo al criterio que tengo, ninguna parece ser inapropiada. Hay por ahí algunas imágenes, sí, quizá un poco jugadas, podríamos decir, porque aparecían imágenes del Vaticano, cosas así. No sé si tendría que ver con eso o con otro criterio, la verdad es que no tengo idea, pero sí, ya en la ocasión que viene les voy a mostrar una cita de Elena de White donde vemos que a ella pudo ver este libro y le gustó la presentación, ella dice ahí en la cita. O sea, ella aprobó esta versión, y eso podemos tener la completa y plena seguridad de que esto, no solo que ella estaba viva en 1911, sabemos, sino que de hecho ella le llegó a sus manos esta edición, la vio y le agradó, y que ella lo vamos a ver esa cita en la próxima. Pero no tenía las imágenes de 1088, ¿ah? 1888. No tenía esas ilustraciones, no. Y también, bueno, tenía esos cambios en el apéndice, ¿no? Uno de los cambios más conocidos, creo que más hemos llegado a saber muchos, es ese donde se habla de Tim Crosby, creo que no, Tim Crosby no, ¿cómo es el apellido? Crosby es el apellido, no me acuerdo el nombre completo, donde salen algunas diferencias, así bueno,
ella aprobó ese cambio. No es que alguien maliciosamente cambió y que ya no podemos confiar en el de 1911 y en el de 1888, sí podemos confiar. De hecho, ya vamos a explicar un poco más qué cambios hubieron y cómo en realidad hubieron muchos cambios que beneficiaron al libro en la edición de 1911, ¿sí? Y esta cita se cambió simplemente porque no pudieron localizar el libro donde estaba esa referencia a Crosby, ¿no? Y bueno, todos los cambios que se hicieron fueron mayormente en citas y fue por esa razón, ¿sí? Y después, bueno, lo de las imágenes sería bueno poder investigarlo, porque realmente no lo he hecho. Quizá Vance Ferrell también lo dice por allí en algún otro punto. Bueno, podemos ver ahí que están muy, como dijimos, bien decoradas los títulos y todo eso, pero bueno, ya aquí las imágenes no, y tenemos ese apéndice. ¿Okay? Okay. Bueno, y ahí terminamos entonces con este estudio de la historia de las ediciones. Y vamos a continuar entonces estudiando el conflicto de los siglos. Comenzamos entonces hoy ya con el párrafo 7. Vamos a cubrir los mediante del párrafo 7 al párrafo 10. Para hacerlo un poquito más interactivo, les voy a pedir a distintos voluntarios que me puedan acompañar con la lectura aquí, en esta columna de más a la derecha, que podamos ir leyendo. Primer voluntario o voluntaria. Solamente el párrafo, si no cortamos el... ¿Qué? Si quieres yo empiezo. Muy bien, hermano Arturo. Ajá. Que empieza el conflicto de los siglos 1913. Durante 3 años, el Señor de la Luz... Perdón, vamos leyendo la del 2023, porque ahí ya vamos a ir comparando con el 2013. Ok. El de más acá. Okay. Entonces, el conflicto de los siglos 2023. Durante 3 años, el Señor de la Luz y de la Gloria había entrado y salido de entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, vendando a los quebrantados de corazón, poniendo en libertad a los cautivos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos y predicando el evangelio a los pobres. Hechos 10:38, Lucas 4:18 y Mateo no alcanzo a leer lo demás. 11:5. 11:5. Ok, bueno, muchas gracias, Arturo. Okay. Así fue que empezó había sido la misión de Cristo, 3 años y medio, sabemos que había durado este periodo en el que Cristo había venido a hacer esto que estaba profetizado también en Isaías, ¿eh? Vendar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, hacer andar a los cojos y oír a los sordos, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos y predicar el evangelio a los pobres. ¡Wow! ¡Qué ministerio tan tremendo! Este había sido el ministerio de Cristo. Era más, nos dice el espíritu de profecía también en otra parte, lo que él había hecho que lo que había predicado. Eran más las personas que él había sanado que las predicaciones que él había dado. Y ese es el consejo que se nos da, hermanos, a nosotros también. Que nosotros hagamos también, al igual que Cristo, más de lo que predicamos. No que no prediquemos. Cristo predicaba y esas predicaciones maravillosas hasta el día de hoy han quedado registradas en las páginas de la Biblia. Pero esas predicaciones tenían sentido porque él hacía lo que él hacía. A todas las clases por igual fue dirigido el bondadoso llamamiento: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no hacía lo que se llama acepción de personas, ¿sí?
hoy, quizá allí en el deseo de todas las gentes, en alguna ocasión se van a encontrar con que dice Jesús no tenía respeto de las personas o algo así. En realidad es una mala traducción, ¿no? Es una mala traducción de respecter of people, ¿sí? Que como sabe el hermano Arturo significa alguien que hace acepción de personas, ¿sí? A respecter of people es alguien que hace acepción de personas. Bueno, Cristo no hacía acepción de personas, no hacía diferencia entre el rico o el pobre, entre hombres o mujeres, entre judíos o griegos. Jesús a todos los trataba por igual. A todas las clases dirigía el bondadoso llamamiento. Venid a mí a todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es muy interesante que, bueno, este versículo después termina diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, la clave del descanso es la mansedumbre y la humildad. Lo podemos ver también aquí en el texto. Le vamos a pedir a otro voluntario o voluntaria que pueda leer este párrafo que está aquí en el libro de los siglos 2023. Bueno, que le ponemos así porque estamos queriendo aproximarnos más a las palabras más textuales del original, donde se puede textual y que tenga un sentido. Si no, hermano Arturo, le voy a pedir que me ayude como lector oficial. Okay. Entonces, el 2023, ¿verdad? Ok. El conflicto de los siglos 2023, aunque se le recompensó con mal por bien y con odio por su amor, Salmo 109:5, él había perseguido inquebrantablemente su misión de misericordia. Nunca fueron rechazados los que buscaban su gracia. Errantes sin hogar, con el reproche y la penuria como su destino diario. Vivió para atender las necesidades y aliviar las penas de los hombres, para suplicarles que aceptaran el don de la vida. ¿Okay? Qué tremendo. Bueno, creo que acá sí deberíamos haber tomado la traducción de acá de Jorge, que nos dice, prosiguió con firmeza, prosiguió, había perseverado, había proseguido, steadfastly, con firmeza o inquebrantablemente, no se dejó apartar de esa misión por nada él. A pesar de que constantemente se le recompensaba por bien. Él sanaba y en lugar de alegrarse porque él sanaba, se le criticaba porque lo hacía en sábado. Él quería ayudar a las personas y los judíos, los líderes religiosos le tenían envidia porque la gente lo amaba y lo seguía y les ponían trabas. Los que deberían haberlo recibido no lo recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a pesar de que se le recompensó mal por bien, y odio por amor, todo el tiempo, él había proseguido, él no se había dado por vencido, como nosotros nos daríamos por vencido quizá si estuviéramos en su lugar. Nunca fueron rechazados que buscaban su gracia, errantes, sin hogar, con el reproche y la penuria como su destino diario, vivió para las necesidades. No tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿sí? Sin hogar, errante, hermanos. Qué terrible, hermano, qué terrible. Cristo tenía en el cielo el hogar más hermoso que nosotros podamos imaginar. Y tener que abandonar el cielo, hermano. Muchas veces pienso, a mí me pasa, no sé si a alguno de ustedes les pasa, tenemos que hacer la obra, ¿no? De visitar personas y salir a ayudar. Realmente nuestros hogares no son lugares celestiales, son hogares comunes, ¿no? Hogares terrenales comunes. Quizá tenemos cierta tranquilidad, pero bueno, no tenemos las cosas hermosas que el cielo.
Y aún muchas veces nos cuesta salir de nuestra casa, de la seguridad de nuestra casa, seguridad entre comillas, ¿no? Porque bueno, estamos en la tierra y muchas cosas malas pueden ocurrir incluso en nuestro hogar, pero de esa seguridad de escasa que tenemos en nuestro hogar, nos cuesta salir para ir a visitar a un vecino. Muchas veces ni siquiera es un lugar excesivamente peligroso, ¿no? El hecho de salir de la casa nos cuesta, y Cristo salió de su hogar, de un hogar hermoso, a esta tierra oscura, llena de pecado, a venir a sufrir, a andar errante sin hogar. El dueño de todo, errante sin hogar. Tremendo, hermano. Tremendo el amor que lo llevó a él a eso. En medio del reproche, penuria, todos los días le tocaba vivir penuria y reproche. Y a veces uno con tan poquito se desanima, hermano. Y le suplicaba a los hombres que aceptaran el don de la vida, por el bien de ellos. Él no haría nada si ellos no aceptaban. Se ve que Jesús tenía bien en claro su misión. Ni las penurias, ni el reproche, ni el tener un hogar, ni el amor recompensado con odio, pudieron en Jesús desviar su misión. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente los ángeles, usted está pasando por un problema, pero le dicen en la mente, pon tu mirada en Jesús, y guían sus miradas, o sea, sus pensamientos al cielo. Y entonces usted se sube por encima de la situación y entonces dice, completamente mi mirada en Jesús, completamente mis pensamientos en Jesús. Es algo impresionante, me imagino, lo que le pasaba a Jesús. Sus pensamientos eran alzados al cielo y su misión le era clara. O sea, Jesús se levantaba por encima de sus pensamientos. Amén. Amén. Y bueno, mismo nos dice Cristo, ¿no? Mayores cosas que estas podréis hacer. Si Jesús pudo elevar su mirada por sobre su situación presente, nosotros podremos hacer eso y más también. Tenemos que confiar en esa promesa. Necesitamos al Espíritu Santo, la lluvia temprana, que leíamos en una ocasión. Esa lluvia temprana es la que nos capacita para poder tener amor en medio del maltrato, los reproches, como vivía Cristo cada día. Seguimos leyendo aquí, seguimos con el mismo párrafo 8. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor. El conflicto de los siglos 2023. Las olas de misericordia, rechazadas por aquellos corazones obstinados, volvieron en una manera más fuerte de amor compasivo, inexpresable. Pero Israel se había apartado de su mejor amigo y único auxiliador. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas, sus consejos despreciados, sus advertencias ridiculizadas. Okay. Mira. Entonces, acá tenemos como una metáfora, ¿no? Es como para que nosotros, esto es como una figura mental, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos. Dice que las olas de la misericordia, imaginémonos un mar, ¿no? Con olas. Las olas de la misericordia rechazadas por aquellos corazones obstinados, ¿sí? Vamos a imaginar corazones obstinados como si fuese una roca, un acantilado de piedra que está allí, ¿no? Frente al mar. Y entonces el mar choca contra esas de piedra dura, ¿sí? Como esos corazones duros. Y dice, esas olas volvieron en una marea más fuerte del amor compasivo, de amor compasivo e inexpresable.
Entonces el mar, nadie puede detenerlo, pero el mar va y si lo rechazamos, vuelve como una marea todavía más fuerte, ¿sí? De amor compasivo e inexpresable. ¿Sí? Pero Israel se había apartado de su mejor amigo y único auxiliador. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas. Habían despreciado a su mejor amigo, al único auxiliador que tenían. Estaban siendo autodestructivos en la decisión que tomaban. Imaginemos que estamos allí tirados en la ruta después de un accidente y vienen los médicos a atendernos y nosotros rechazamos a los médicos. ¿Qué nos va a pasar? Estamos tirados ahí en el medio del pavimento. ¿Cómo vamos a rechazar a los médicos? Al único médico que viene a atendernos lo rechazamos. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a morir ahí después del accidente. O sea, ellos estaban mal, estaban espiritualmente tirados en el suelo, pero ¿nos viene a ayudar? No. Y bueno, vinieron las consecuencias. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas, ¿sí? Sí, es muy importante que entendamos que no era que no le afectaban estas cosas a Jesús. Claro que sí afectan. Lo que sucede es que el amor sobrepasa todo entendimiento. Tanto era el amor de Jesús hacia su creación, hacia Jerusalén, que entre más efusivo era el rechazo, con mayor ímpetu él enfrentaba esas situaciones y trataba de traerles el cielo a la tierra. Debemos entender que el Espíritu Santo lo elevaba por encima de todas estas cosas y le ponía su misión en claro, bien en claro, y le daba fortaleza para que siguiera en esa misión. El pueblo de Dios que está recibiendo la lluvia temprana entenderá eso, que los obstáculos, los desprecios, los conflictos, las penurias, el apóstol San Pablo dice que están por encima de las cosas celestiales. Entonces, el ser humano es elevado por encima de esas cosas y en vez de sí afectan, sí, pero en vez de ser como algo que lo hace a uno disminuir en ímpetu, más bien sirve como un aliciente para seguir predicando la palabra de Dios. O sea, el ser humano no se debilita. Estas cosas más bien le dan un mayor esfuerzo y un deseo por la obra de Dios. Amén. Bueno, cuando usted mencionaba esto, pastor, se me vino a la mente el texto de Isaías, que se nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando yo leo este texto, por ejemplo, lo que se me viene a la mente, una de las ilustraciones es una mujer de parto, ¿no? Una mujer, claro, ¿qué mujer que estuvo de parto me puede decir que no le afectó para nada, que no sintió nada? Claro que sí, un dolor terrible, ¿no? Según el caso puede ser más largo, más corto el proceso, pero el dolor es terrible. Pero después ve al bebé y a pesar de que está dolorida, a pesar de que eso es como que no importara, pero sí, claro que afecta, claro que duele, pero comparado con el privilegio de ver a esa vida, ¿no? De ese hijo, ese bebé, se sufre, por eso es que también el amor de Dios se compara con el amor de una madre, ¿no? Se olvidará de la madre, de la mujer, de lo que dio a luz, aun si ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Porque hermanos, nosotros le costamos a Dios más dolor que un dolor de parto. Entonces, él en ese sentido, ¿no? Afecta,
pero al mismo tiempo pareciera que no importara cuando él ve esa vida nacer, ese ser, esa vida que hay en nosotros, ese bebé espiritual que nace en nosotros cuando nos convertimos. Y Jesús anhela, Dios anhela ver esa vida en nosotros. Eso también dice el deseo de toda la gente. Como la mamá desea ver los primeros indicios de inteligencia en su bebé, esa mirada de sonrisa, de reconocimiento, de que la reconoce como mamá, o cuando dice mamá, todos estos indicios de que el bebé reconoce a su madre, Dios espera esos indicios en nuestro crecimiento espiritual también. Esos reconocimientos que la madre o el padre esperan en un hijo. Entonces es maravilloso poder entender también esto, ¿no? Ese amor que es el amor de un padre o de una madre ilustrado allí. La hora de la esperanza, ¿cómo sigue, hermano Arturo? Le pedimos. Ok. Dice, la hora de la esperanza y del perdón pasaba rápidamente. La copa de la ira de Dios, tanto tiempo postergada, estaba casi llena. La nube que se había ido acumulando durante siglos de apostasía y rebelión, ahora negra de desgracia, estaba a punto de estallar sobre un pueblo culpable. Y aquel que era el único que podía salvarlos de su inminente destino, había sido menospreciado, maltratado, rechazado, y abajo no le alcanzo a leer. Y pronto iba a ser cruzado. Crucificado. Okay. Hermana Gabriela, es muy importante todo esto que estamos estudiando. Y quiero que pensemos en esto. Y es que Jesús nunca se quejó. Nunca fue impaciente. Nunca emitió palabras duras. Soportó como un caballero todas estas situaciones. Hermanos, hay mucho que aprender de la actitud de Jesús. Hay mucho que aprender. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, como dice el salmista en Salmos 27:4, una cosa demandado de Jehová y esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en la belleza de Jehová. Esto es admirable. Así es, él nunca, digamos, cuando fue maltratado, él nunca emitió expresiones como para él vengarse, ¿no? Como tomar revancha. Y él siempre también le dejó la venganza a su padre. Sí hubieron algunas expresiones duras que él dijo, ¿no? Hipócritas, padres de ¿cómo es? Sí, generación de víboras también lo repitió Cristo, lo dijo Juan el Bautista también Cristo, hijos de vuestro padre el diablo, todas estas cosas duras también las dijo, pero nunca las dijo por una cuestión de falta de dominio propio, ¿sí? Que a él lo estuvieran atacando y entonces él para vengarse, para desquitarse les dijo eso. No, no fue así, sino que fue porque realmente esas personas, ¿sí? Ameritaban en ese contexto que él les dijera eso, lo necesitaban ese grado de dureza. Nosotros estamos, por cierto, los días jueves estudiando el tema de la reprensión y estamos viendo los contextos de esas reprensiones duras, cómo el amor de Dios se manifiesta incluso en las reprensiones duras, porque Dios nunca dice para desquitarse o por falta de dominio propio, como a veces decimos nosotros los seres, ¿sí? Debemos entender estas reprensiones duras también para entender el amor de Dios en medio incluso de la dureza y de la reprensión también. Bueno, sí. Quería hacer esa aclaración también, porque sí, esto nos hermano, ayuda a ver el carácter completo de Cristo. Sí. Sí, en cuanto a las palabras de Jesús, nadie puede negar que llevaban un amor tan profundo.
Y eso es lo que debe de sentirse en nosotros cuando nosotros expresemos esas palabras. Y creo, y uno se pone a pensar a quién se las dijo y el objetivo que Jesús quería conseguir. Porque lo más seguro, y creo que nadie tiene aquí ninguna duda, que esas personas ya Cristo se las había encontrado 1, 2, 3, 4, y las manifestaciones poderosas como milagros no habían hecho mella en el corazón de ellos. Tal vez Jesús la usó como un recurso para despertar esos corazones. Como dice la sierva de Dios del apóstol San Pablo, nadie podía negar su amor por Jesús. Así es. Es que realmente cuando nos encontramos con una persona que se está muriendo y no se deja salvar, es realmente, uno tiene que buscar la forma de hacerlo, ¿no? Muchas veces sucede cuando alguien que se está ahogando, esa persona se desespera en medio del hecho de que se está ahogando. Y entonces se recomienda de que, bueno, esa persona que se está ahogando y uno se acerca a ayudarla, es como que se agarra de uno y lo hunde a uno, ¿no? Entonces, en algunos casos recomiendan darle como un golpe a la persona para que salga de ese estado de desesperación, ¿no? Bueno, eso es un consejo que se da, no sé si realmente... Es como los niños cuando nacen ahogados. ¿Ustedes han visto que es golpe tras golpe tras golpe? Para que respire. Ajá. Así muchas veces sí, pero que la persona sienta, o sea, siente el motivo fuerte. O sea, tenemos que la persona no pueda de ninguna manera decir, siento su amor a pesar de las palabras. Veo su ímpetu a pesar de las palabras. O sea, y hay mucho que aprender de Cristo. Y no tomemos, hermano, nunca nos justifiquemos para hablar fuerte, usar un trasfondo de la Biblia para basarnos en lo que nosotros queremos decir. Hasta donde se puede, hermanos, la nobleza, hasta donde se pueda. Ya después creo que no tendremos ninguna opción, que tendremos que ser arrojados a decir lo que tengamos que decir, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay dos capítulos en el Deseado de toda la gente que son muy interesantes. Son el capítulo, las 2 ocasiones en las que Jesús limpia el templo. Y ahí nos queda claro que Cristo habitualmente no hablaba de esa manera. O sea, era como que era algo muy llamativo que él hablara en ese tono, porque la forma habitual de hablar de Cristo no era esa, ¿sí? Es como si dijéramos, bueno, hay un padre que es muy paciente con su hijo, que nunca se enoja, nunca se irrita, siempre tiene una calma, pero de repente llega un terremoto, un temblor y los hijos entran en pánico y entonces él habla fuerte, pero porque la situación amerita, ¿no? Porque hay algo que está fuera de lo habitual. Y para salvarles la vida quizá, entonces ahí levanta la voz y grita, y entonces sus hijos ahí se quedan como sorprendidos. Ese padre que nunca grita, que nunca habla de esa manera, por esa circunstancia levanta la voz, ¿sí? Entonces creo que el cristiano en algunas ocasiones le toca levantar la voz, pero tienen que ser excepcionales y tienen que ser por el bien del otro, no para desquitarse él. O sea, esa es como la diferencia, ¿no? Bueno, sale este tema ahora. La hermana Luz Marina creo que quiere decir algo, hermana Gabriela. Sí, hermana Luz Marina, la escuchamos. Pues que en realidad si a uno le hablan como le dicen imbécil o le dicen, bueno, si no le hablan con amor, yo no atiendo nada, la verdad que no. Sí, eso iba a decir, porque la verdad, eso que lo traten a uno con malas palabras o esto, no, eso no es conmigo, porque el Señor Jesús con Pedro lo negó y todo, y lo miró fue con amor, ¿sí? Entonces sí, eso era lo que iba a decir. Sí, hay veces también, hermana Gabriela, yo digo, ¿cuál es mi objetivo? Que mi mensaje llegue, que mi mensaje sea aceptado.
Si ese es mi objetivo, entonces yo voy a orar. Le voy a pedir al Espíritu Santo, al Espíritu, a la tercera persona de la divinidad, que es la mayor necesidad de nosotros, que nos ayude a convencer, que nos use a nosotros como instrumentos. Yo siempre pienso, hermanos, hasta donde se pueda la nobleza, hasta donde se pueda, ya cuando seamos tirados por el mismo Espíritu Santo, pues ya, si no tenemos otro. Ciertamente. Eso le pasó a muchos reformadores también, ¿no? Que ellos decidieron, bueno, empezar hablando con amor, con paciencia, con prudencia, todos, ¿no? Pero después, bueno, el Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo, no su falta de dominio propio, era el que los llevaba a tener que usar palabras más duras. También, bueno, hay mucho para decir, sí. También, muchas veces tenemos que hablar o expresarnos de cierta manera para que nos demos cuenta del tamaño y la longitud y la grandeza del pecado. ¿Por qué no podemos utilizar palabras cortas o simples cuando el tema de un pecado que está sucediendo, tenemos que buscar la forma de expresar y decir las cosas, ¿no? O sea, para poder dar a entender el tamaño y grandeza del pecado, tenemos que expresar y hablar de cierta manera para despertar a la gente, como tú decías. Como por ejemplo, decían por ahí que, bueno, ¿por qué que los niños sufren? ¿Por qué no tiene unos ángeles, manda Dios a unos ángeles para que los proteja y así no les pase nada? Dios deja que sucedan las cosas para que veamos la grandeza del pecado, o sea, el tamaño del pecado. Si Dios estuviera ocultando o protegiendo a las personas, no nos daríamos cuenta de la fortaleza del pecado, de la grandeza del pecado. Entonces, Dios nos deja observar y ver cosas que son resultado del pecado. Y la forma de expresarlas, a veces tenemos que utilizar expresiones fuertes o no palabras groseras, nada de eso, pero sí de una forma que nos llame la atención. Eso es todo. Así es. Bueno, según entonces el caso, la conclusión es que según el caso, Dios ve de qué manera hace falta hablar. En general, hermana, el silbo apacible y en algunas ocasiones algo más fuerte. Sí. El hermano Juan Carlos quería decir algo. Buenas tardes, hermanos. Gracias, pastor, por el enlace. Buenas tardes a todos y me encantan los comentarios que están haciendo. Buenas tardes, hermano. Cuando estaba leyendo, escuchando la lectura del conflicto de los siglos en la parte donde Jesús estaba sufriendo, mirando con dolor y todo, me acordé del capítulo 4 de Patriarcas y Profetas, y les voy a leer una partecita que viene en relación con el amor de Dios y el amor de Cristo por nosotros, ¿no? Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios. Solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Y un poquito más adelante, dice, el amor de Dios hacía un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios, ¿no? Entonces, yo pensaba en esa calidad de amor que tuvo el Señor Jesús. E incluso allí para su misma patria, sus mismos hermanos de tierra, ¿no? Al mirar a Jerusalén.
¿no? Y ver tal pecado, pero aún es mayor ese amor porque nos llega hasta nosotros, ¿no? En todas las generaciones futuras. Y dispuesto incluso a dar la vida por alguien que no le amaba, ¿no? Porque dice que para el mismo Dios, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su hijo a la muerte por la raza culpable, ¿no? Esto es algo que de verdad no es tan fácil de entender. No es tan fácil para un ser humano poder captar este tipo de amor, esta calidad de amor que solamente viene de Dios, un amor divino tan grande, ¿no? Que nos hace, nos hace, o sea, a mí me estremece, me conmueve completamente, ¿no? Eso quería aportar, hermano, nada más. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Sí, realmente es un amor que es muy difícil. Es o sea, que creo que vamos a estar toda la eternidad y no lo vamos a poder terminar de entender. Por eso es que ese va a ser el tema de toda la eternidad. No lo vamos a terminar de entender nunca. Y bueno, cuando vemos la historia de Oseas, ¿no? De ese hombre que es traicionado tantas veces y perdona y después la rescata. Creo que más difícil incluso lo que hizo Cristo que lo que hizo Oseas. Lo que hizo Oseas incluso no le llega ni a los talones porque Cristo hasta cambió su propia naturaleza, perdió su omnipresencia, o sea, perdió tantas cosas por nosotros. No es que las perdió, las entregó, o sea, Él decidió perderlas, las entregó por nosotros, ¿no? Por toda la eternidad vamos a estar estudiando eso. Va a ser nuestra ciencia de estudio. Así es, la palabra de Dios dice que se despojó de todo, ¿no? Se despojó a sí mismo. No vio el ser Dios como algo a lo cual aferrarse. Bueno, hermanos, ya estamos llegando a la hora. No sé qué les parece. ¿Terminamos acá con este párrafo 9 o continuamos? Nos queda un párrafo más, nos queda el párrafo 10. Sí. No hay ningún problema. ¿Sí? Sí. ¿Cerramos acá, hermana María? Sí, y yo quiero leer. Bueno, hermana, la escuchamos entonces. Cuando Cristo pendiese de la cruz del Calvario, el día de Israel como nación favorecida y bendecida por Dios habría terminado. La pérdida de una sola alma es una calamidad que sobrepasa infinitamente las ganancias y los tesoros de un mundo. Pero cuando Cristo miró a Jerusalén, tenía ante sí la perdición de toda una ciudad, de toda una nación. Esa ciudad, esa nación, que una vez había sido la elegida de Dios, su especial tesoro. Amén, gloria a Dios. Y hermanos, ahorita en Portugal creo que son como las 3, las 4 de la mañana y la hermana está con nosotros. Gloria, yo admiro. Es una de y la 35 de la mañana, hermano. Amén. No son 4. Es tarde y gloria a Dios por su presencia, hermana. Gracias, hermana, por estar y por leer también. Dormí un poquito por la tarde. ¿Sí? Dormí un poquito por la tarde para que... ok. Sí. La hermana duerme siesta para poder estar acá con nosotros ahora. Sí, ahorita voy a hacer eso. Amén. Bueno, qué triste lo que acabamos de leer, ¿no? Ay, qué desgarrador, cómo se desgarra el corazón cuando uno lee esto. Dos cosas en realidad desgarradoras. Cuando Cristo pendiese de la cruz del Calvario. Hermanos, o sea, para mí imaginar a Cristo colgando de la cruz es tan doloroso, hermano. O sea, imaginar todo el dolor que se le infligió a nuestro Señor Jesucristo. El dolor en el corazón y el dolor en el cuerpo, ¿no? Fue realmente triste y doloroso esto. Y cuando eso sucediese, el día de Israel como nación favorecida y bendecida por Dios habría terminado. Eso iba a marcar un antes y un después. Ellos se acuerdan que dijeron,
no tenemos por rey sino a César. Ellos habían hecho esa declaración. Habían rechazado a Cristo como su rey y habían elegido al César, el rey, al rey de Roma, como su rey. Y fíjense acá, ¿por qué Cristo lloraba? Acá, hermanos, cuando leemos esta segunda oración, se entiende por qué Cristo lloraba, no como un llanto común, presa de una pena común, sino que era una irreprimible agonía, una profunda e irreprimible agonía. ¿Se acuerdan que eso nos decía allí en los primeros capítulos? No presa de común abatimiento, creo que dice en otra versión, ¿no? Sino de una irreprimible agonía, profunda agonía. ¿Por qué sentía él esta agonía? Porque nos dice aquí la pérdida de una sola alma, hermanos. Es una calamidad que sobrepasa infinitamente las ganancias y los tesoros de un mundo, de todo un mundo. O sea, si Dios tuviese que elegir entre la vida de una persona, una sola persona, cualquier persona del mundo, o todas las riquezas del mundo, hermano, no lo piensa ni 2 segundos, porque nos dice acá que esa alma vale más que todas las ganancias y tesoros de este mundo. ¿Y qué hacemos en el mundo? Tenemos un valor invertido. Vemos a alguien tirado en la calle, seguimos como si nada. Bueno, sí, está en la calle. Ajá. Bueno, pero que no me haga perder el tiempo que, bueno, tengo que llegar. No, ¿cómo va a entrar a mi casa esa persona? O sea, esas son las actitudes que solemos tener las personas del mundo cuando no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y no entendemos el valor de un alma. Esa persona que está tirada en la calle vale más que todas las riquezas de este mundo, hermano. Y no deberíamos pasar con indiferencia al lado de alguien que vale más que todos los tesoros del mundo. Y nos dice que la pérdida de una sola alma es una calamidad que solamente un rico, hermanos, ¿cuántos ricos vieron ustedes que se suicidaban porque había una persona tirada en la calle o muriendo? Sin embargo, en 1929, ¿cuántos ricos sí fueron capaces de matarse por la pérdida de sus riquezas? Solamente de sus riquezas, no estamos hablando de las riquezas de todo el mundo. Ahí vemos el valor invertido. ¿Cómo tenemos los valores invertidos, hermanos? Somos capaces de morirnos por dinero, por cosas materiales, y no nos duele, no nos conmueve la muerte de personas inocentes o de personas que sufren porque les ha tocado una suerte desafortunada. Bueno, a veces también nosotros contribuimos con la mala situación, pero a veces son personas que sus países entran en guerra, que se tienen que refugiar, que son cosas que ellos no deciden siquiera. Y acá nos dice que la pérdida de una sola alma sería algo más terrible que toda la pérdida de todas las riquezas del mundo. Pero cuando Cristo miró a Jerusalén, no tenía así solamente la perdición de una persona, sino la perdición de toda una ciudad llena de personas, de toda una nación. Esa ciudad, esa nación que una vez había sido encima la elegida de Dios, su especial tesoro. Su hija. Estaba lleno de hijos de Dios esa ciudad. Personas que habían sido su especial tesoro. Y no una, sino muchas personas. Y eso es lo que Cristo estaba viendo. Estaba viendo la perdición de toda una nación. ¿Cómo no iba a llorar Cristo con esa terrible agonía, esa profunda agonía? Sin embargo, ellos inconscientes de su situación, los demás no sabían, no veían, no eran conscientes de lo que iba a pasar y entonces se regocijaban y se alegraban y se admiraban de los edificios, hermanos.
Y les dolía más que Cristo les dijese que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque ellos valoraban lo material. Les dolían los vasos de oro, les dolían lo material, pero ¿y las almas? Entonces Dios tuvo que permitir que se les destruyese lo material, que fuesen llevados cautivos también muchas veces para que ellos entendieran las cosas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cómo valoramos las cosas distintas de las que las valora Dios. Que el Señor, realmente necesitamos el Espíritu Santo en nuestros corazones para ayudarnos a entender lo que vale una sola alma, hermanos. Yo creo que si entendiéramos eso, nuestra realidad sería muy distinta. Nuestra forma de actuar sería muy distinta. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo creo que es bueno si por la hora y porque esto que hemos leído ahora es tan fuerte, hermanos, tan impactante, que me gustaría que nos quedásemos con este pensamiento. Lo que vale una sola alma. Y pensemos y miremos a nuestros vecinos con ese pensamiento. Amén. ¿Alguien iba a decir algo más? Hermana Gabriela, pienso que Sí, hermana. El Señor murió de dolor en su corazón de ver las almas por las cuales Él había dado su vida y que se le perdieran. ¿Ve? Porque yo pienso que la amargura de Él y el dolor era por sus almas que se le perdían. Porque si un alma vale tanto para Dios, entonces Él, pues con razón lloraba, dice que lloró sobre la ciudad amada, porque en realidad, ¿quién tiene ese amor tan grande? Desprenderse del cielo, donde tenía todo, y venir aquí a entregarse, a que lo abofetearan, lo escupieran, le dieran vinagre en vez de agua. Tantas cosas, en realidad, es el amor de Dios para mí es, mejor dicho, que no alcanzo a entenderlo. Uy, no, es un amor muy grande. Todo lo que Él hizo por nosotros, hermana Gabriela. Por eso yo me detengo y miro y digo, bueno, nosotros tenemos un conocimiento y Dios nos lo ha dado. Y las otras almitas que están perdiendo por ahí que no saben nada, porque actúan de tal forma, pero es que ellos no conocen lo que nosotros conocemos. O sea que el deber de nosotros es darles a conocer el amor de Dios. Y para poderlo dar a conocer, tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestro carácter, porque es que el evangelio es predicado por testimonio. Entonces es nuestro carácter, porque dice que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Entonces, ¿cuánta tenemos que tener con los seres humanos? Y a cada paso, a cada segundo, saber que nosotros somos personas que tenemos que testificar aquí con hechos lo que es el amor de Dios. Entonces, sí, en realidad es el amor de Dios, y yo le pido mucho a Dios, transforma mi vida, transforma mi carácter, que las personas puedan ver en mí una persona diferente a los que no conocen la verdad, porque yo siento que eso le iba a decir. Amén. Nuestro carácter, Amén, muchas gracias. Sí, hermana Marina, nosotros no vamos a llevar nuestro carácter, sino el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Por eso, hermana Eunice, pero si no logramos llevar a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, no estamos testificando, hermana. Amén. Ok, hermana, tal vez se equivocó cuando dijo carácter. Sí, es que es como que el carácter de Cristo llega a ser el mío. No es como que sea, digamos, es el carácter de Cristo, la procedencia de ese carácter es de Cristo, pero llega a ser mi carácter ese. El carácter de Cristo llega a ser mío. Eso es lo maravilloso. Él dice que Él os amará a mí mismo. Cuando yo os amaré a mí mismo, es porque no nos va a ver a nosotros, sino va a ver
se va a ver en nosotros. Y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué interesante, hermana. Nunca había entendido así ese texto. Muy interesante. Dice que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, pues entonces tendré que tener el carácter de Dios. Es precisamente, Gabriela, lo que es justificación por la fe, porque es el reflejo del carácter de todos nosotros, o sea, es lo que nos une a todos nosotros, es el carácter de Dios. Todos, así como Jesús tiene el carácter, presenta al Padre, pero está presentando el carácter del Padre, y se refleja en él el carácter del Padre. Por eso dice que Cristo, que el Padre y yo somos uno. Somos uno en carácter. En carácter, el Espíritu Santo es en carácter. También los tres están unidos en carácter y eso los unifica. Así como nosotros debemos tener el mismo carácter de ellos para que todo el cuerpo de Dios y de sus seguidores sean uno, así como tú y yo. Uno solo, sí. Deberíamos, tú y yo, todos los que estamos aquí presentes, nos une el carácter de Jesús, que es a través de su ley. Nosotros no vemos la ley, pero vemos a Jesús y su carácter, y el carácter de Dios. Amén. Tenemos que imitar a Jesús, nuestro carácter, porque así nos dice la palabra de Dios, que imitemos a Jesús en su carácter también. Amén, hermano. Hermanos, Sí, hay un es un contraste, ¿no? trabajo de trasplante, ¿no? Sí, hermano. Hay un contraste bastante grande entre... Acá podemos ver todo lo que el pecado ha hecho en nosotros. O sea, básicamente, cuando el hombre salió de la mano del Señor, creado, ¿no? Era perfecto. Sin embargo, ahora la vileza, la dureza de corazón, la frialdad, de no saber apreciar a las almas, ¿no? Es tan enorme, tan grande, que aún los mismos cristianos no saben apreciarlo. Y llegar a lo que mis hermanos estaban diciendo, ¿no? Llegar a ser semejantes al Señor en carácter, ¿qué tal contraste, qué tal cambio? Todo lo que el poder de nuestro Señor en su amor puede hacer en nosotros para salvarnos. De ser hombres pecadores tan bajos, ¿no? Tan malos, a llegar a amar de esa manera, de esa forma, como Cristo nos amó, nos falta bastante realmente, ¿verdad? Podemos ver el trabajo del pecado deformando la imagen de Dios en nosotros, pero también podemos ver la gran salvación y el gran trabajo que hizo el Señor Jesús en los que le abrimos el corazón y Él comienza a habitar en nosotros, transformando ese carácter por medio de la contemplación de su vida, ¿no? Es algo maravilloso. O sea, todo este plan de salvación que el Señor ha hecho para rescatarnos, para transformarnos, se termina en una santificación hasta el tiempo que Él venga. Y es trabajo, tarea de nosotros ir en ese camino, ¿no? Trabajando nuestro yo, trabajando en ser semejantes al Señor, ¿no? En ese carácter maravilloso y santo, ¿no? Así es. ¿Sabe? En una de las reseñas de que nosotros estamos, que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, es que somos sensibles a las necesidades. O sea, usted se sentó aquí y de repente no le entró por aquí, luego le salió por aquí. No. Esa cualquier cosa, la mente está tan pendiente, hermanos. Está tan pendiente que nada en absoluto pasa desapercibido. Dos, usted llega a tener la capacidad de discernir la necesidad.
Tal vez en un tema yo voy a decir algo. Hay personas que dicen, no, el otro. Hermanos, voy a decir esto, no se sientan mal. Y la hermana Gabriela ha dicho varias veces, y ella no lo ha dicho porque ella quiere algo, sino porque es la verdad. Mi computadora no le funciona el micrófono, o mi computadora, la cámara no sirve. Pero yo pregunto, o sea, esa necesidad pasó por aquí, pero no se detuvo un momento y decir, voy a llamar a la hermana, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Este y otro. Hermanos, ninguna cosa cuando usted está bajo la dirección del Espíritu Santo pasa desapercibida. Usted dice, aquí hay una necesidad. Voy a llamar a la hermana y voy a preguntar, ¿cuál es el problema? Unámonos todos y resolvamos esta situación de esa computadora. Amén. Hagamos todo lo que está en nuestras manos. Yo he estado pensando sobre esto y digo, wow, tenemos que hacer algo desde que la hermana mencionó esto. Porque desgraciadamente ya no está usando su computadora, sino el teléfono. Y hemos visto esos conflictos y ella necesita una computadora para el ministerio, no para uso personal, para el ministerio. Hagamos algo, hermano. Hermano, realmente me deja boquiabierta, así no lo he mencionado intencionalmente, nunca pensé que iba a decir esto en el estudio. Amén. Y la verdad, hermano, es que me deja, sí, en realidad no la he podido llevar a arreglar porque tengo tanto deseo de seguir dando los temas, hermanos, y estuve averiguando para llevar a arreglar y me demoran 1 o 2 semanas en el service. Y serían 1 o 2 semanas perdidas sin poder dar ningún tema. Y yo no quiero, hermano, no quiero. No sé si alguna vez me deja funcionar, tendré que dejar de dar temas, pero mientras yo pueda, así con la computadora cachuza como esté, voy a seguir, hermano, porque 2 semanas es mucha pérdida. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no la he llevado a reparar. Esa es la razón. Pero bueno, hermano, gracias por el comentario. Tenemos que, como dijo el pastor, estar un poco más pendientes de las necesidades de las personas que nos rodean. Acá donde yo vivo realmente, y seguramente donde ustedes viven, hay diferentes clases de necesidades. A veces se trata de necesidades económicas, a veces se trata no de necesidades económicas, sino de necesidades del corazón. Hay personas adineradas, también nos dice espíritu de profecía, que muchas veces las pasamos por alto. Se pasa por alto a veces las personas ricas por prejuicio, por decir, esta persona tiene dinero, esta persona debe ser un rico engreído, ¿no? Y ella nos dice, pero ¿y ese rico tiene otras necesidades? Tiene vacíos en su corazón, cosas que el dinero no puede llenar. Entonces, si no es dinero, quizá esa persona necesita un oído atento, necesita alguien paciente, necesita tiempo de calidad. Estemos atentos a las necesidades de las personas que nos rodean. Es cierto, eso es un indicio de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Amén. Y lo maravilloso es cómo Dios ve ese despertar espiritual, ese renacimiento que hay en nosotros, nos dice el espíritu de profecía, así como la mamá se alegra cuando el bebé le sonríe, cuando su hijo la mira al rostro y da señales de inteligencia, de que la está reconociendo como mamá, así mismo cuando Dios ve en nosotros la vida espiritual,
y ve el reconocimiento y nuestra gratitud a Dios, así se alegra, así como la mamá cuando el bebé le sonríe. No le es indiferente, por eso también es importante, otro indicio, ¿no? Es que seamos agradecidos con las cosas que Dios nos da, de todo corazón, ¿no? Que valoremos lo que vale un alma, todas estas cosas, los cambios, el Cristo que mora en nosotros, recién creo que el hermano Juan Carlos lo dijo, ¿no? En inglés hay una expresión que es muy linda, poder investigarla, es indwelling Christ, the indwelling Christ. Todo el problema en 1888 se basaba en que ellos no entendían en qué consistía eso del indwelling Christ, el Cristo que mora en nosotros. Esto que la Amén. hermana Eunice destacó, ¿no? No es mi carácter, sino el carácter de Cristo en mí. Es de indwelling Christ. Es Cristo viviendo en mí. Y esto está muy bueno que la hermana Eunice lo haya destacado, porque esa es la clave. No es que yo con mi carácter, yo tengo que vaciarme de mí. Y no tengo que, como Juan el Bautista, tengo que menguar yo para que Cristo pueda morar en mí. Amén. Y cuando pase eso, entonces vamos a entender lo que vale un alma. Amén. Hermanos, sería bueno un día ver si tenemos una vigilia. De un sábado a un domingo tenemos una vigilia. Pero quiero decirles, hermanos, no sé si ustedes han sentido ese pensamiento en la mente, en ustedes todo el día, andar como bien activos, como bien en querer, en decir, tengo que saber cuándo Dios me está hablando. Bien alerta, me está hablando Dios. O sea, todo el día usted pasa, no quiero pasar desapercibida la voz de Dios, como que anda bien alerta, no encuentro la palabra, como que está tan atento a decir la voz de Dios, anda pensando en la voz de Dios, anda en la mente pensando. Usted tiene que andar todo el día pensando, Dios me está hablando. No he escuchado la voz de Dios. Anda activo todo el tiempo de que Dios me habla, ando alerta, Dios me está hablando, no quiero pasar desapercibido, quiero escuchar la voz de Dios. Es algo muy bonito, hermano. Hermanos, miren, vamos a concluir en estos momentos, pero siempre es bueno decir esto, y lo quería decir. Cuando hablamos fuerte, hermanos, muchas veces es por la carencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para suplir al Espíritu Santo usamos palabras muy ofensivas. Que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros y en las palabras que hablemos. Vamos, ¿qué les parece? Ya el tiempo se nos fue. Hermana Gabriela, vamos a orar y concluimos entonces. Ha sido muy bonito. Apostrémonos y hermana Gabriela nos dirige en oración y hermanos recuérdense el miércoles tenemos culto, todos están invitados a la misma hora, 7 horas de Nueva York, 8 horas de Argentina, 6 horas de Colombia y usted vea en su sitio a qué hora se les estará mandando la invitación. Que Dios les bendiga y a ver si me pasan el contacto del hermano Juan Carlos, a ver cómo lo obtengo. Amén. Bueno, yo le paso después el contacto, hermano. Hermanos, de paso, ahora que hablábamos del valor que tiene un alma, hermanos, los días domingos nosotros estamos estudiando el libro del evangelismo, hermano, porque nosotros queremos saber cómo hacer la obra para rescatar a esas almas perdidas. Queremos ver por qué hay diferentes ministerios, hermanos. Cada uno tiene un llamado distinto, de acuerdo a los dones y las características cada uno. No se asusten, Dios no les pide a todos que hagamos lo mismo. Veamos cuál es el área en la que Dios nos está llamando y cuál es la forma de trabajar para poder salvar a las almas lo antes posible, hermano. El tiempo que nos queda es poco. Los invitamos entonces también a los estudios de los domingos.
a las 4:30 de Argentina, 8:30 de Portugal, y bueno, cada uno saque su horario ahí de equivalente. Creo que en México son 3 horas menos y Nueva York 1 hora menos. Así que bueno, muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer, Señor, por este mensaje que nos has dado esta noche, Señor. Porque nos has reprendido y al mismo tiempo lo has hecho con tanto amor, Señor. Y tus palabras, Señor, han llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que pongas el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayudes a despojarnos de nosotros mismos, Señor. Que nos ayudes a no querer ya hacer las cosas por nosotros mismos, a no querer cambiarnos a nosotros mismos, sino, Señor, entender que sin ti nada podemos hacer, que simplemente debemos recibir la savia, Señor, para que como sarmientos podamos fructificar. Somos solamente ramas y tú eres la vid, Señor. Tú eres el que nos puede dar esa savia de vida para que podamos dar frutos. Solamente si permanecemos en ti. Y permanecer es permanecer a cada instante, Señor, sin interrupción. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a renunciar a hacer las cosas con nuestras fuerzas. A querer, Señor, que sea nuestro carácter el que sobresalga cuando en realidad debe ser el tuyo en nosotros. Amén. Ayúdanos a entender la justificación por la fe y la justicia por la fe en nuestras vidas. Ayúdanos también a tener sabiduría para elegir la palabra dicha como conviene, Señor. A poder ser pacientes, amorosos, Señor, en general con las personas. Y solamente cuando tu Santo Espíritu nos indique que realmente es necesario usar una palabra dura por el bien de la otra persona y no por falta de dominio propio, que ahí solamente puede hacer que, si es realmente necesario, usemos palabras duras. Pero ayúdanos, Señor, a no excusarnos en las palabras duras que tú hayas podido decir en circunstancias puntuales para vivir lastimando a las personas. Amén. Ayúdanos a entender sobre todo también, Señor, el valor de un alma. Ayúdanos a poder mirar a nuestros vecinos y a las personas que nos rodean con esta noción de que tú darías tu vida solo por esa persona y de que esa persona vale más que todos los tesoros del mundo, Señor. Perdónanos porque muchas veces tenemos pensamientos, Señor, de desprecio. Yo los he tenido, tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Perdónanos, por favor, Señor, por no haber amado a las personas que nos rodean, o a los desconocidos, o a quien sea, Señor. No haber amado como tú amas, no haber valorado a esas almas como tú las valoras. Por favor, cámbianos, saca de nosotros este corazón de piedra y pon en su lugar uno de carne. Amén. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria, Amén. Amén, amén. gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Creo que el tiempo ha sido bien aprovechado. Hermanos, en verdad que tenemos que pasar más tiempo con Jesús. Esto es primordial, hermanos. Dios nos ayude a estar más tiempo con el Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, ha sido un momento muy ameno, muy bueno. Invitarles el miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, hora Nueva York, 6 horas de Colombia, creo que 8 horas de Argentina, 5 horas de México, así que estamos todos invitados, hermanos. Faltaron muchos hermanos, llámenlos, ayúdenme a llamarlos. Yo los voy a llamar a todos los que pueda mañana, pero ayúdenme ustedes. Qué bueno, hermanos, a ver si algún día vamos a pensarlo, juntamos en un solo Zoom todos, a ver si la hermana se anima, la hermana Gabriela,
y se ponen todas programaciones y todo para la ayuda. Ahí vamos a conversar. Así que, mis hermanos, ha sido un placer. Gracias a la hermana Gabriela, a cada uno de ustedes por su tiempo. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Les queremos en Amén, Jesús. gracias. Bendiciones, Amén, hermanos. hermano. Buenas Dios noches, bendiga. buen descanso. Gracias. Buenas noches para todos. Amén. Bendiciones. Buenas Que noches el Señor para las todos. tenga en Bye. su presencia. Que el Señor las tenga en su Amén, presencia. amén. Igual, hermano.